Bueno, yo soy Juan Pablo y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre la unidad 2, el proyecto final que tenemos en cálculo diferencial. Y pues para empezar, en cálculo diferencial tenemos un tema súper importante que son los límites. Los límites nos van a ayudar para averiguar si en una función tiende a ser positiva o negativa en un punto. Esto quiere decir que nos podemos acercar tanto izquierda como por derecha en un punto. Nunca vamos a llegar 100% a averiguar cuál es, pero sí podemos acercarnos de una manera en la que tenemos que evaluar la función dependiendo de hacia dónde tiende. ¿Cuáles son las funciones en la vida que podríamos tener con los límites? Los límites nos pueden ayudar tanto en la economía como para ver cuánto se mueve el mercado hacia un cierto punto de crecimiento o hasta un cierto punto de decrecimiento. También nos sirve para analizar otras cosas como maquinaria, voltajes, muchísimas cosas con las cuales podemos hacer un resumen de resultados y compararlos y ver hacia dónde tiende, si es bueno o es malo. Teniendo eso en cuenta de que una función puede crecer y decrecer, podemos averiguar si una función es continua o discontinua. Para saber si una función es continua o discontinua, podemos poner un ejemplo el más básico que tenemos. Cuando una función tú la dibujas con tu lápiz y no despegas el lápiz del papel, eso significa que es continua. En cambio, si tú dibujas la función y hay un corte y continúas la línea, eso significa que es una función discontinua. En esta función podemos darnos cuenta de que esta función es continua, ya que va de este punto a este punto y llega hasta la línea de Y. Y de esa misma línea de Y, pues saca una línea desde este punto al infinito. Y las dos están intersectadas, que significa que pues en ese punto en el que están juntas, significa que son continuas porque no despegamos en ningún punto el lápiz para dibujar este trazo, esta función o este límite, como le quieran llamar. Para entender una mejor manera de cómo es esta función en verdad es una función a trozos, ya que va una función en el eje de 2 horizontal y una función en diagonal en el eje de x, que es x más 2. En este caso, podemos observar que y de igual manera se interseccionan en este punto. Solamente que la gran diferencia es que aquí, en esta función, en la que tenemos aquí abajo, ya está representada de manera que estas líneas se eliminan. Pero si este no fuera el caso, en el que no estuviera esta función, se vería de esta manera, con esta línea aquí y esta línea acá, lo cual significa que intersectan en un mismo punto si tiene estas líneas o si no las tiene. En esta función es un ejemplo. Esta función está a f de x a la 4 en la función de arriba, que viene siendo esta función. Llega aquí a 4, ¿verdad? Y en el eje x, esta función, independientemente del número que sea, si es una sola x, siempre va a ir en diagonal hacia arriba, ¿verdad? Así que si le sumamos un 4, significa que esa x vertical, bueno, en diagonal, realmente va a pasar por el eje de 4 positivo, porque nosotros le estamos dando a entender que pase por ese punto. Si le hubiéramos dicho que pasara por 2, esa línea de x, esta, pasaría en este punto, en el eje de 2, de y, y esta función, si le hubiéramos dicho que fuera en 2, hubiera pasado en este eje, en el eje horizontal de 2, que nos hubiera quedado de esta manera. Nos hubiera quedado desde infinito hasta infinito negativo y positivo, y de igual forma la otra función nos hubiera quedado de la misma manera. Hubiera pasado desde infinito positivo hasta infinito negativo en el eje de 2. Por eso la importancia de saber graficar y de saber presentarse con estas dos funciones. Esta función realmente yo la expliqué primero sin decirles que es una función a trozos, porque son dos funciones juntas, lo cual significa que juntamos esta función de arriba y esta función de abajo, lo cual pues nos da la primera función que les enseñé, que es la que no tiene estas partecitas y es la que tomamos como referencia para poder sacar las asíntotas y sacar todo lo demás.
función, la mayoría de personas pensaría que esta función es una función como las anteriores, una función a trozos. ¿Por qué? Porque piensan que esta función y esta se intersectan. O hay algunos que piensan que no se intersecta, que es el caso. Esta línea, esta y esta nunca chocan, nunca se van a encontrar en un En cierto esta punto del eje función de Y, ¿verdad? podemos ver que son dos funciones Entonces, juntas, ¿por qué no ya es que a tenemos trozos esta si parábola nunca se y esta intersectan de línea estas dos maneras, en ni diagonal, tampoco en el eje la de cual Y? nos puede decir que Se esta función, considera una como es función racional una parábola, porque va la desde misma este punto cantidad hasta B, o la ¿verdad? misma función del Y eje de tenemos las X que negativas punto B es igual a punto a la A que está en hay el un eje de espacio X positivas, el cual nos solamente dice que que la esta diferencia función es en que realidad es una función estamos de discontinua, un lado ya y que estamos del despegamos otro. nuestro Si lápiz del papel recordamos en el para video que poder hicimos en dibujar equipos, la esta verdad función, explicamos de ya manera que más tenemos que detallada eliminar que lo que este es nos un sobra, tipo de que es función el racional, excedente de la ya que línea diagonal la y el función excedente de f de de la x de parábola, este perdón. lado es la misma función de f de x de este lado. Entonces, en resumidas cuentas, Entonces esta podemos función determinar que nos explica aquí va que hasta es infinito de este lado, x va al hasta cuadrado, infinito de arriba y va hasta esta infinito de parte, arriba y esta va de y esta infinito parte de hacia la diagonal derecha. es Entonces podemos x observar que se aquí que intersecciona esta en función 0.5 en este caso. sí cumple No es la función con definitiva, ser este es solo una un función ejemplo, ¿verdad? racional, Pero se ¿verdad? intersecciona en Entonces podemos 0.5. determinar ¿Por qué? que Porque esta nosotros le función estamos diciendo a no es a GeoGebra trozos, es una que función interseccione en racional este lugar. discontinua, Este ya es que también solamente un nunca ejemplo. se intersectan en En la los dos función puntos. que sigue les explicaré Así que para cómo es dibujarla, la pues función que viene puesta en tenemos el que ejemplo que nos dio separar el el profe lápiz del papel para para este poder trabajo final. dibujarlas, ¿verdad? Hay un espacio aquí que a lo mejor En este varios caso, esta piensan es que la aquí función se que va a nos unir en dio el cuanto más profesor. arriba vayas en la En función, esta pero ya eso es viene totalmente delimitado equivocado. todo en el Bueno, pues aspecto yo de que en ya este no caso voy a tenemos los empezar a excedentes explicar las y está entre asíntotas 0 y y por 1, qué sí ¿verdad? tienen o por qué En no este tienen caso asíntotas hay un espacio las de tres funciones 0 que tenemos. En a este 1 caso, que pues pues viene tenemos siendo lo estas que está funciones que nos graficado proporcionó y lo nuestro que pusimos profesor en de GeoGebra. aula, Esta ¿verdad? x Y cuadrada, en estas como ya lo funciones, mencioné, si viene nos siendo damos la cuenta en parábola esta función, y el x más 1 no viene siendo existe ninguna la asíntota, línea ya en que diagonal que esta tenemos asíntota es que continua. intersecciona en Gracias a que el esta asíntota es eje continua, 1 no puede de existir y, ¿verdad? ninguna línea que corte en Esta eje función horizontal ni también podemos vertical. darnos cuenta que es ¿Por una qué? Porque función no discontinua. La existe primera fue una función continua, ningún ya corte que ni no ninguna ocupábamos despegar el discontinuidad lápiz del papel para poder vaya, dibujarla. en estos Y puntos. en Un esta ejemplo función puede nos ser que damos aquí cuenta que hay exista un espacio entre un 0 corte y 1, y ahí sí en el podría cual existir una pues esta asíntota, función ya es sea discontinua, ya horizontal que de esta tenemos que manera levantar o el lápiz vertical, del papel ¿verdad? para poder Ahí sí podría dibujarlo. existir una A simple asíntota vista podemos allegada, darnos porque nunca va cuenta a ser de que no exacta, puede pero llevar sí asíntotas, allegada ya que si a alguno llevara de estos una puntos que asíntota interceden horizontal o de aquí o vertical, acá, ¿verdad? chocaría en la Eso función es de en la la primera parábola. función. Así que no hay un Ahora nos espacio vamos a ir definitivo, en la el siguiente cual tendría que función. ser una curva de En esta esta manera, pero lo función, a explicaré simple más vista, adelante al podemos final. ver que tampoco existe una asíntota concreta, porque si nosotros tomamos una línea horizontal en este eje, nos está intersectando en un punto de la función, lo cual es lo que no necesitamos. Necesitamos que no nos intersecte en ningún punto. Si nosotros sacamos una línea vertical en este eje, igualmente nos está chocando en este punto de la recta, digo, de la parábola, ¿verdad? De igual manera, si tenemos que la función tiene esta línea recta de en medio, esa sería la única asíntota que en realidad pues viene siendo cero. O sea que no existen asíntotas ni en la primera ni en la segunda, porque aquí tendría que estar una línea y aún así intersectan esta pendiente y esta pendiente, ¿verdad? Así que no existen asíntotas en las primeras dos.
En esta función en la que es color verde, que tenemos de este lado, esta y esta, tenemos que aquí nuestro punto inicial pues sería cero, ¿verdad? Esta es la única fórmula, entonces esta es la única función que tiene una verdadera asíntota y es de manera vertical. ¿Por qué? Porque este punto y este punto nunca se intersectan. Aquí, así que tendría que venir una línea vertical por aquí, en medio de estas dos, que en general es cero. Aquí sí existe una línea vertical por lo mismo de que no toca esta línea ni esta línea se tocan, ¿verdad? Y así que esta línea nunca va a intersectar ni arriba ni en ningún momento de la recta. De una manera más técnica, podríamos explicarlo evaluando por izquierda, tanto como por derecha. Esto significa que de los números que se encuentran a la izquierda, aquí podría estar aquí podría estar uno, aquí podría estar 3, 5, ¿verdad? Aquí podría estar uno, 3, 5. Tendríamos que encontrar unos números que no interseccionen de estos puntos que estoy simulando. Tendría que ser una recta que pase por el medio de de estas dos líneas imaginarias, que vendría siendo esta, ¿verdad? De aquí es de manera visual. Si no lo tuviéramos de manera visual, podríamos utilizar una tabla, ¿verdad? Pero lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en graficar estas funciones, porque en el dado caso de hacerlo matemáticamente con la tabla que conocemos, con la tabla de valores que conocemos, nos va a dar siempre un resultado. Y en un ejemplo muy claro puede ser en esta recta, digo, en esta función, en la roja. En esta función también nos puede dar un número relacionado con esta tabla, ¿verdad? Y en esta función no tiene ninguna nota porque no intersecta en ningún punto. Esta función no está cortada, así que no hay ninguna asíntota. Así que principalmente tenemos que ver cuál es nuestra función y si de manera visual podemos detectar alguna. Si no, tenemos que proceder a graficarlo en una tabla, obtener un resultado y en ese entonces sí podemos graficar una pendiente de una recta o una línea perpendicular o horizontal, dependiendo del resultado que nos esté arrojando. Por último, pues tendremos en cuenta los límites de las funciones, que en este caso el límite es 2 de esta función, en este sería 1, pero como la pendiente es irregular, vaya, o sea, de aquí es una función y aquí es otra completamente diferente, no existe, entonces es cero en esta función, ¿verdad? En esta función es de 1 sobre x cuadrado, tendría que tender a infinito, porque en realidad esta función siempre va hacia arriba, infinito, y hacia abajo, hacia sus dos lados e infinito, ¿verdad? Entonces esta función tiende a infinito su límite. Espero que este video te haya servido de mucho para que entendieras un poco más sobre lo que son los límites, continuidad, discontinuidad y sobre cómo podemos saber cuáles son las asíntotas en una función.